Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro de la Escuela de Familia de la Iglesia del Centro. Acá estamos nuevamente en este living hermoso, excelentemente bien acompañados. Hoy acá con una querida amiga, hermana, profesional, Débora Romano. Sí, lindo tenerte acá en la Escuela de Familia por primera vez. Sí, parte de la familia de la Iglesia, junto con Claudio, su esposo, su familia hermosa. Debo es psicopedagoga, psicóloga. Y bueno, de un poco eso vamos a hablar hoy, el tema de escolaridad de nuestros hijos. Mi hijo tiene problemas en la escuela, algo que escuchamos tan recurrentemente en la iglesia, en la pastoral, en la calle, en la verdulería. ¿Qué hago? Ya me citó la directora o la maestra. Bueno, ¿qué hacemos, Debo, cuando nuestros hijos tienen problemas en la escuela? Y lo primero, si es que podemos poner un número primero, creo que hay un montón de factores que tenemos que tener en cuenta. Nunca es un problema como una cuestión única, sino que en el aprendizaje intervienen un montón de factores. Interviene el deseo, interviene los modos de pensar, los modos del lenguaje, intervienen las emociones, intervienen mucho los vínculos. Entonces, cuando sucede esto, ¿no? Que mi hijo tiene problemas en la escuela, lo primero es pensar, ¿es en la escuela? ¿Qué es lo que está pasando en la escuela? ¿Qué me dicen en la escuela qué es lo que está pasando y qué es lo que veo yo en casa? ¿Cómo lo veo conectado con las cuestiones del aprendizaje? ¿Hay otros ámbitos donde está aprendiendo? ¿Qué está aprendiendo y qué supuestamente no está aprendiendo? Y ahí se habilita como un abanico de un montón de posibilidades que hay que poder ir pensando, ¿sí? Y dependiendo también de la edad de los chicos, ¿no? Es lo que uno por ahí puede llegar a detectar. A veces, bueno, hay dificultades que tienen que ver con la comprensión, en otros casos tiene que ver con la motivación, en otro caso con qué valor se le da al aprendizaje. ¿Por qué digo esto? Porque es como que hasta que los chicos transitan su nivel inicial, el jardín, ¿no? Está permitido explorar, está permitido jugar, está permitido mostrar las emociones, está permitido imaginar y una cantidad de cosas, y parecería que cuando empezamos el primer grado, el cuerpo hay que dejarlo quieto, hay que empezar a trabajar y a pensar de otra manera, hay que rendir de una manera en particular porque parecería que se espera algo que bueno, yo tal vez no me di cuenta de qué es lo que se está esperando. O sí, y no entiendo por qué se espera eso y no otra cosa. Digo, desde los ojos de un niño, ¿no? Me pongo un poco en ese lugar. Entonces, parece que también hay un formato y hay que ver si también hay permisos para aprender. Digo, antes de que se dé el aprendizaje formal, sistemático, el escolar, los chicos tienen como habilitado el aprendizaje mucho más naturalmente. Hay pautas que los papás tenemos en cuenta, ¿no? Por ejemplo, si gatea, si se sienta, como pautas más madurativas, ¿no? Y después otras que tienen que ver con el desarrollo más personal, cómo juega, a qué juega, imagina, crea escenas, no crea escenas, porque todo eso es como el reservorio para después poder pensar en el aprendizaje. Y a veces ese reservorio por ahí no está, a veces las oportunidades no están. Hay chicos que son chiquititos que quieren saber algo más de ellos, de la historia, y a veces no tienen el permiso para saber. Pero entonces empiezan la primaria y sí tienen que rendir. Y por ahí no están rindiendo porque no hay otros permisos para conocer su historia, para conocer otras cosas. Entonces, cuando uno dice, bueno, tengo problemas, o mi hijo tiene, o mi hija tiene problemas en el aprendizaje, bueno, ¿qué le estará pasando? Comprende las consignas, comprende lo que se espera, porque hay chicos que entienden la consigna, pero no saben cómo resolver lo que hay que resolver, ¿no? Por ahí les cuesta más planificar o tener una estrategia para resolver algo. O por ahí hay chicos que les va muy bien y sin embargo no significa que hayan aprendido. Y eso es otro tema. Ahí, Debo, en tu trabajo como psicopedagoga, ¿cuáles son los problemas principales que hoy estás viendo, que surgen en la escuela y por los cuales te consultan, no sé, temas de aprendizaje? Habría que ver, por ejemplo, yo diría por edades, cuáles son por ahí los temáticas más comunes. En los chicos más chicos, podemos decir nivel inicial, el acceso al lenguaje es uno de los temas que está como demorándose más tiempo. Muchos chicos que por ahí acceden al lenguaje más tardíamente,
¿no? O de una manera un poco más despersonalizada, más en un lenguaje mucho más neutro, donde hablan por ahí más en tercera persona y todavía no se apropian tanto de ellos, ¿no? De lo que quieren, entonces hablan como un lenguaje muy impersonal, muy repetitivo, pero menos propio, ¿no? La otra cuestión que se observa tiene que ver con si pueden seguir pautas, si ante las indicaciones registran lo que el adulto, el docente les está indicando, si lo registran y si lo pueden seguir, si pueden seguir algunas indicaciones básicas, porque hay chicos que por ahí no están pudiendo seguir esas indicaciones básicas. Claro. Y después en la escolaridad primaria es como que hay mucha carga puesta, muchas expectativas puestas en el acceso a la lectoescritura. Y bueno, también se está viendo un acceso más demorado en la lectoescritura. ¿Esto por la pandemia puede ser también? Eso afectó un montón, sí, afectó un montón. Que está bueno esto que los papás que están escuchando, porque a veces nos olvidamos que seguimos un poco en esta pandemia y que hay consecuencias de esta no escolaridad que hubo, ¿no? Claro, porque también frente a todo lo que hubo que resolver durante la pandemia, también los papás dijeron, bueno, todavía son chicos, podemos esperar. Y por ahí se focalizaron en resolver otras cuestiones. Claro. Hubieron padres que no, que tuvieron la oportunidad de acompañar más a sus chicos, ¿no? A sus hijos, conocer un poco más como de cerca la escuela, como estar ahí, ¿no? A través de la compu escuchaban cómo era una clase, escuchaban a los compañeros intercambiando en el caso de que hayan podido tener esa ventaja, ¿no? Porque no todos tampoco la tuvieron. Entonces, el acompañamiento ahí de papá y mamá y la consulta de papá y mamá, ¿cómo puedo acompañar? ¿Qué sería lo más favorable, ¿no? Los que buscaron por ahí el consejo o los que se animaron a intentar. Bueno, a mí me parece que podría ser por acá y lo empezaron a intentar y estuvieron compartiendo más. También se vio eso, que algunos chicos, digamos, se vieron muy favorecidos y se sintieron estimulados porque los papás les mostraban como una motivación que por ahí no habían visto los hijos en sus papás. Por ahí antes esperaban que el papá, la mamá, bueno, les mostrara que estaban rindiendo bien, que en términos de calificaciones le estaba yendo muy bien. Pero de pronto es como que fue como la ventanita a saber qué pasa en la escuela, una escuela muy diferente a la que nosotros vivimos. Entonces, en algunos casos hubo asombro, hubo satisfacción, y eso es como que se retroalimentó el entusiasmo. Entonces, en algunas familias vivieron esto, no fue en todas, pero lo vivieron como una oportunidad. Y después en chicos más grandes, el desarrollo del pensamiento, ¿no? El lenguaje de alguna manera estructura la manera de pensar y la manera de pensar retroalimenta y enriquece un montón el lenguaje. Entonces, si los chicos aprendieron a imaginar situaciones, a hacer un tipo de juego no pautado, sino más simbólico, más ligado al placer, a imaginar escenas, a tratar de resolver situaciones, esos chicos desarrollaron habilidades que después en el aprendizaje se habilitan y están. Entonces, hay chicos que se animan a pensar un poco más allá, a relacionar lo que se está explicando, lo que se está mostrando en clase, con lo que ellos ya saben. Entonces pregunta, ¿y esto no tiene que ver con tal cosa? Y bueno, y ahí se enriquece. Sí, sí. Pero hay chicos que por ahí les cuesta más el acceso a algo un poco más simbólico y necesitan como los datos muy concretos, muy tangibles, entonces ciertos contenidos no los entienden. No entienden qué significa eso, no entienden qué es lo que habría que hacer, cómo tendrían que resolver algo. Entonces el lenguaje quedó en un aspecto más concreto, ¿no? Menos abstracto. Y hay chicos que, bueno, tuvieron como una plataforma un poco mejor para pensar un poco más en cosas abstractas. Sí, ahí te quería preguntar cuáles son los parámetros para determinar si mi hijo realmente está teniendo un problema de aprendizaje en la escuela, ¿no? Porque se dan dos escenarios. Cuando la escuela cita a los padres porque detecta un problema en el hijo, sea un problema de conducta, que hoy no vamos a hablar de eso, no sé, el hijo le está pegando, escupiendo a los compañeros, bueno, no nos vamos a meter en eso, ¿no? O cuando surge un problema de aprendizaje que, bueno, de acuerdo a la expectativa de desarrollo cognitivo, lo esperable a esa edad, el hijo no está alcanzando con esos objetivos. A veces se da, digamos, de la escuela citando a los padres, pero a veces son los padres que se hacen mala sangre por algo que por ahí no es un problema, porque lo comparan, ¿no? No, mi sobrinito ya a mitad de primer grado ya sabía escribir de corrido hola mamá y mi hija resulta que ni siquiera sabe todavía cómo se escribe la A.
y por ahí por esta comparación o por una expectativa desmedida de los padres respecto al aprendizaje de los hijos, estamos generando un problema donde no existe, o sea... Sí, o los padres los padres que detectan y el cole no se da cuenta. O al revés, ¿no? Que los padres detectamos algo que también. El colegio, que por ahí está en otra sintonía, no perdón, no y te voy a decir que por ahí un chico se porta mal y no es el tema de la conducta, es el tema del aprendizaje. Que sí. También pasa, ¿no? Que a veces nos enfocamos en la conducta. No me lo expliquen a mí, explíquenselo a los padres que están del otro lado diciendo que... Este pensamiento que está bueno, porque por ahí estos dos pensamientos pasa, pero también abre el juego al pensamiento de por ahí se está comportando de esa manera, pero en realidad hay un problema de aprendizaje, que es la única manera de llamar la atención, no a propósito del chico, ¿no? Pero de que, bueno, no entiendo nada y molesto, jorobo, porque no entiendo directamente, ¿no? Que también puede pasar. Porque me angustia no saber, no entender, y porque habla de mí, de quién soy. O sea, también está intrincado con las cuestiones que tienen que ver con la identidad, ¿no? No saber me pone en un lugar donde por ahí no quiero mostrar al otro que no entendí o que no lo sé. Porque eso me aflige, porque me disparan ciertos miedos, porque ¿cómo me van a ver los demás si yo digo que no sé o no entiendo? Hay varios factores. Y también las cuestiones emocionales, si hay cuestiones en los vínculos en los que yo no estoy bien, y bueno, eso también va a incidir en las posibilidades que tengo de anular transitoriamente todo eso que me pasa para poner toda mi concentración, atención y recursos en aprender. Entonces, a veces cuestiones que no tienen que ver con el aprendizaje terminan resultando una dificultad en el aprendizaje cuando no hay, podemos decir, dificultades inherentes, sino que otro factor está influyendo y está aún cuestiones físicas de la alimentación, de la nutrición, que hablábamos con Nancy unos programas atrás, ¿no? Si el chico no está bien alimentado o si no duerme bien. Bueno, ese es un factor importante que se ve bastante en las escuelas. Chicos que no tienen, no desayunan, por ejemplo, llegan a la escuela sin desayunar y por ahí no registran qué es lo que les pasa. No se dan cuenta que es el hambre lo que hace que se sientan mal. Y chicos que vienen con pocas horas de descanso, sí, que también incide. Y es bueno siempre esa comunicación, esa ida y vuelta entre casa y escuela, ¿no? Yo estoy detectando esto, me parece que mi hija, mi hijo no está entendiendo, o me doy cuenta en casa y después trae buenas notas. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo lo están viendo en la escuela? Sí, hay familias que tienen este interés, que es legítimo, genuino, quieren saber cómo están aprendiendo, ¿no? En otro ámbito, y a veces pasa al revés, ¿no? La familia está viendo que los chicos están haciendo sus tareas, pero en clase aparentemente pasa otra cosa. Bueno, ¿qué está pasando en clase? Sí, me imagino que en tu tarea profesional ahí como psicopedagoga a veces te toca hacer este rol de mediadora, ¿no? Entre la familia y la escuela, ¿no? Y suele haber como dos extremos, ¿no? La familia que se desliga totalmente de su responsabilidad, bueno, lo mando a la escuela, que la escuela se encargue de enseñarle, que para eso lo mando, o para eso pago si es un colegio privado. Y la familia invasiva, donde te quieren fiscalizar hasta el más mínimo detalle de lo que te enseñó la señorita y cómo manejar esa tensión. Y también hay otra cuestión, que es que hay chicos que tienen una capacidad intelectual muy buena, en algunos casos legitimada por estudios que les han realizado sus papás para poder corroborarlo, o porque los padres ven que resuelve situaciones en juegos online, y entonces dice, ¿cómo puede ser que a mi hijo le vaya mal o a mi hija le vaya mal? Sí, yo veo la inteligencia que tiene, ¿no? A veces es como un lenguaje diferente lo que ocurre, y entonces hay que hablar mucho de cuáles son las expectativas. Yo he conocido chicos que leían, escribían a los 4 años y tenían un discurso y un vocabulario muy superior a la edad que tenían, muy superior, pero no habían desarrollado por ahí el sentido, podemos decir, más pragmático del lenguaje, lo que tiene que ver con el uso. Entonces no se podían entender fácilmente con el otro, con sus compañeros, no entendían qué es lo que esperaban los compañeros de él, entonces a la hora por ahí de organizar un trabajo no podían consensuar, ¿no? Y hubieron otras dificultades en el aprendizaje, chicos con por ahí un coeficiente muy alto, ¿no? Y con un acceso al lenguaje muy rápido, pero eso no garantiza que el proceso de aprendizaje, digamos, ande como uno diría sobre ruedas. No, hay otros factores, sobre todo si pensamos que siempre hay un otro para aprender, ¿no? Claro. Entonces, Debo, lo que por ahí estás queriendo decir es que
ante una problemática que detectamos, sea el colegio, sea los papás, es esto, empezar a preguntar, o sea, empezar a no quedarnos con que tiene que resolverse ya o porque le pongamos una profesora particular, sino ir un poco más profundo en esto de bueno, ¿qué está pasando, ¿no? Yo creo que la gran oportunidad es poder brindarle a nuestros hijos la posibilidad de que se conozcan. Porque lo ideal es que todos podamos saber cuáles son nuestras fortalezas, cuál es nuestro estilo de aprendizaje, qué habilidades tenemos, cómo la podemos poner en juego, qué podemos hacer con eso para que sea significativo, no solo para mí, sino para el otro, que el otro encuentre que esto es valioso, porque eso también me retroalimenta, porque el otro también me valida. Claro. Antes, por ahí en nuestra generación, esperábamos esa validación de parte de los maestros, ¿no? La nota y el reconocimiento, y hoy sabemos que para que funcionen las cosas en comunidad no alcanza con eso. Sí, ahí pensando, Debo, en esto de la singularidad de cada uno de nuestros hijos, ¿no? Cómo darnos cuenta si realmente la escuela donde están yendo es la mejor, ¿no? Hoy hay varias alternativas pedagógicas. Bueno, la escuela moderna surgió la era industrial para formar obreros para la fábrica. Bueno, esa educación lineal, uniforme, hoy se sabe que hay inteligencias múltiples y bueno, en base a esas teorías de inteligencias múltiples hay diferentes escuelas que se adecúan al perfil, escuelas más artísticas para fomentar el pensamiento creativo. Bueno, ¿cómo detectar eso, no? Porque a veces como que se cataloga a un chico, este es un burro, no, está en una escuela industrial cuando es un artista y le están enseñando matemáticas y cuando debería estar aprendiendo arte o música o... La exploración, poder conocer cómo es nuestra hija, nuestro hijo, nos va a dar ya un parámetro. Y saber si la escuela está pudiendo ver a nuestro hijo, a nuestra hija, cómo la ve y qué es lo que aspira, ya da ahí como un primer panorama de poder pensar, bueno, si eso además es compatible con otros aspectos de la vida. ¿Por qué? Porque por ahí el chico, la nena, ¿no? Se realizan en algún deporte, en música, en alguna área, ¿no? Diferente a la escolar. Entonces también poder compatibilizar los tiempos, ¿no? Bueno, por ahí este colegio me lo recomendaron, es muy bueno, pero implica una jornada completa y lo priva o la priva de dar lo mejor en otra área para la cual tiene toda la capacidad y se lo quiero brindar. Entonces, bueno, ahí también hay intereses que hay que poder privilegiar. Sí, es como romper los papás un poco esto de que, bueno, hay un solo colegio para nuestros hijos porque fue el que fui yo, el que me recomendaron, porque si no, ¿quién va a ser en la vida si no va a este colegio súper exigente? Y a veces vemos por ahí estos chicos que tienen maestro particular después de clase y están por ahí 12 horas escolarizados, o sea, la escolaridad más la escolaridad de la casa. Entonces, esto que decís vos, ¿no? de tener este conocimiento de los hijos para entender que por ahí, bueno, nada, en el cole, porque está bueno pensar así, ¿no? Tenés 12 materias en el colegio, ¿no? O en la primaria, tenés muchas materias, pero son todas, más que nada, tendientes al coeficiente intelectual, podríamos decir de alguna manera, y artísticas por ahí tenés una, o una de deporte, pero es un deporte básico. Entonces, no hay un desarrollo común de las inteligencias múltiples en el colegio. Entonces, como que decís que a gran parte de la población del colegio lo dejás de lado. Algunos se adaptan y otros no pueden y le queda como esto que decía Sebi, bueno, están en este colegio, es el vago, el burro, y hay un cambio de colegio y de repente esa persona, nada, se va para arriba, empieza a irle bien al burro supuestamente. ¿Cómo hacer, no? ¿Cómo ayudar a estos papás en esto de decir, bueno, no tenés que casarte con ese colegio, o sea, por más que venís de generación en generación en ese colegio? A ver, antes daba, podemos decir, seguridad, hoy también lo podemos pensar así, el prestigio de una escuela, ¿no? Y a veces se elige por una cuestión de prestigio, como si esa escuela nos diera garantías. Pero la realidad es que nuestros hijos tienen que también ir aprendiendo, los chicos, las chicas, tienen que ir aprendiendo también a atravesar ciertas incertidumbres. También no saberlo todo y no conocerlo todo. Genera bastante inseguridad, ¿no? en los adultos, en los papás, transitar todo esto. Pero lo principal es primero abrir un poco el panorama, conocer a quién le estamos entregando a una escuela, ¿no? Cómo es nuestra hija, y cuál es el perfil, qué es lo que espera. ¿Sabe mirar a mi hija, a mi hijo? Si yo tengo la primera entrevista con el maestro o la maestra, ¿cómo está describiendo a mi hija o a mi hijo? ¿Lo pudo ver? ¿Qué pudo ver? Eso me da un panorama, digamos, bastante certero de
si está siendo considerado o no, si pudo ver alguna de sus virtudes, qué hizo con eso, la potenció, no lo potenció, ¿no? Todas las escuelas tienen medianamente el mismo programa, es bastante similar de una jurisdicción a otra, no hay muchas variantes, pero lo que varía es el plan que la escuela ofrece, los proyectos que la escuela ofrece. En esos proyectos, más allá por ahí de lo específico de los contenidos, los chicos pueden desarrollarse, pueden generar y desarrollar habilidades que les interesan, motiva la curiosidad, descubren, tienen interés por descubrir. Bueno, son cuestiones para ir viendo. ¿Qué proyecto tiene cada escuela? ¿No? Esa entrevista previa, me hago un recorrido, algunas escuelas que me recomendaron y voy a conocerlas. ¿Qué me dice esa escuela? ¿Cómo se presenta la escuela? ¿Qué proyectos tiene? ¿No? ¿Tiene un único proyecto para todos los estudiantes o voy viendo que tiene distintas alternativas? ¿No? Que considera la diversidad a la hora de enseñar, por ejemplo. O todos enseñan de la misma manera. Claro. Porque, a ver, explicar un tema no significa necesariamente que lo estoy enseñando, ¿no? Y si tengo que considerar que estoy en un grupo con 30 chicos o adolescentes, también tengo que considerar que tienen estilos diferentes. Bueno, complemento estilos, enriquezco, tengo en cuenta los saberes que ellos traen. Ahí debo, pensando, ¿no? Por ahí, cuando realmente hay una problemática específica, en el caso de nuestro hijo que tiene dislexia, ¿no? Y me acordaba esto que tuvimos que cambiarlo de colegio, pues nos cambiamos nosotros de lugar para vivir, ¿no? Nos fuimos a otro lado y fuimos a un cole, ¿no? Y preguntando un poco esto y contándole de la dislexia, qué sé yo, nos dimos cuenta que no había chance de aprendizaje en ese colegio para Ezequiel, porque todo el relato era ahí, esto va a ser muy difícil, inglés no va a poder aprender, y yo decía, bueno, este cole, porque también está esto de insistir en un colegio cuando el colegio no está preparado, y no porque tendría que haber seguido insistiendo. Yo digo, qué bueno que no lo mandamos a ese colegio. Al otro colegio que fuimos, lo primero que nos dijeron fue, vamos a adaptar todo para Ezequiel. O sea, sí, vamos a adaptar porque esto y lo otro, y dijimos, bueno, esta es otra mirada que tiene el colegio sobre un chico que por ahí, supuestamente, bueno, no está en la normalidad del aprendizaje, por llamar de una manera. Tiene dislexia, ¿no? Que a ellos lo vieron con otros ojos, ¿no? Todos los beneficios que le podía dar el colegio a él para que él aprenda. Es más, le dijeron, no te sientas mal si te adaptamos las pruebas. Todo lo contrario, queremos que estés a la misma altura de todos, no queremos que vos estés... que esto se te complica a vos por nosotros no adaptarte. O sea, la adaptación no va a ser lo que decimos, pobrecito lo que tenés, todo lo contrario, para que vos puedas desarrollarte de la mejor manera. Y ahí ya el colegio me hablaba de otra cosa, por lo menos en mi caso, para nuestro hijo. Es que en realidad las escuelas están llamadas a esto, ¿no? Y tiene que ver con este contraste que contabas, ¿no? De la escuela tradicional, que todos, digamos, en serie aprendían, ¿no? O aprendíamos, porque yo también aprendí así en serie, claro, ¿no? La escuela tradicional. Pero hoy con todo lo que se sabe es indispensable que haya en esto un giro. Y que también la escuela dé la posibilidad, al igual que la familia, de que hayan elecciones, ¿no? Es decir, bueno, aprendí este tema, ¿cómo puedo mostrar que lo aprendí? ¿Únicamente a través del estilo tradicional de la evaluación o puedo mostrarlo a través de otras cosas? Bueno, ¿hay chances de que yo pueda elegir la manera? ¿Me ofrecen alternativas? Porque a veces la mirada está puesta en el niño, ¿no? O en el adolescente, si aprende o no aprende. Lo que tenemos que mirar después es qué se le brindó para que aprendiera, claro, de qué manera. En este caso que ustedes cuentan, ¿no? Bueno, una escuela les dice no hay chance, es fuerte, sí, y en realidad es raro porque yo me pregunto desde qué lugar se paró para decir que no había chance, desde un lugar donde ya previó que no hay posibilidades de aprender, sí, cuando si partimos de la base todas las personas aprendemos. Sí, no existe el no aprender, ¿no? Perdón, fue muy loco ahí porque dijeron inglés no va a poder aprender porque era supuestamente un colegio bilingüe y Ezequiel hoy habla inglés. O sea, en un año aprendió el inglés en este otro colegio porque hubo esto que vos decís, el aprendizaje a él lo necesitaba de otro lado, no era lo convencional. Bueno, lo que hay que identificar es cuáles son en cada caso particular esas barreras, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que no puede? ¿Cómo es que no puede y cómo sí puede? ¿A través de qué maneras puedo lograr por ahí un mismo resultado y que pueda ser transmitido, ¿no? De la mejor manera? Porque por ahí
esto que al principio se veía como una dificultad, termina siendo un potenciador importante, porque hay alguien que está pudiendo pensarlo de una manera alternativa que enriquece al resto del curso. Entonces, por ahí no es cuestión solamente de pensar, bueno, hacemos una adaptación para el que lo necesita. Y para el que por ahí no lo necesita, pero puede elegir una manera que es mucho más creativa y lo puede mostrar de otra manera, y potenció el interés, la motivación, y quiso investigar más, y ¿por qué no? Lo que pasa es que, bueno, ahí también está la posición del docente, de si se siente cómodo, no se siente cómodo, si se siente seguro o no, dando posibilidades de alternativas, ¿no? Sí, creo que son dos cosas son importantes, ¿no? En línea con lo que decías. Primero, entender que lo que determina el éxito futuro de nuestros hijos no es el prestigio de la institución. No. Y también entender que el desarrollo cognitivo de nuestros hijos no es lo que va a determinar solamente eso solo su éxito, ¿no? Que lo hablábamos con Nancy en el otro programa, ¿no? Esos padres que todo es la escuela, y como que nada, no tienen vida social, no hacen deporte, no tienen un crecimiento, un desarrollo integral, ¿no? Y como que toda la angustia pasa por que me venga con buenas notas, ¿no? Pareciera que es lo único que le importa en la vida, que nosotros lo aprendimos en parte con esto del proceso con Ezequiel de la dislexia, ¿no? Ahora, tomando también esto que decía Vale de nuestra experiencia con ese, ¿no? Me acuerdo que sí nos angustiaba. Al principio no, primer grado, segundo grado, pero bueno, ya cuando para mediados de segundo grado nos dábamos cuenta que le costaba escribir y leer, bueno, nos empezamos no a angustiar, pero bueno, sí, bueno, nosotros lo detectamos porque medianamente tenemos información, lo que es la dislexia, y Vale ya había empezado a estudiar psicología, ahora por ahí muchos padres no lo detectan, ¿no? ¿Cómo detectar si realmente mi hijo está teniendo un problema de aprendizaje, sea por un tema de dislexia o de un trastorno de atención, o no sé, cuáles son los diferentes trastornos o problemas que pueden llevar a cuestiones de aprendizaje? ¿Cuáles son esos problemas más comunes, digamos? Hay dificultades que tienen que ver con la interpretación y la comprensión del contenido. Otros tienen que ver con la organización de cómo resuelvo, ¿no? ¿Qué estrategias y qué plan armo para resolver esta situación, que es una tarea, un trabajo que tengo que hacer, y entendí lo que se espera, pero yo no sé qué hacer para poder resolverlo? Eso tiene que ver con la capacidad para planificar y para anticipar estrategias. Y otro tiene que ver con, entendí, sé lo que tengo que hacer, pero yo no sé cómo explicarlo, no sé cómo exponerlo, ¿no? A ver, como papás, ¿qué podemos hacer? Bueno, por ahí hablar cómo fue, ¿no? Cómo fue el día, a la hora de ver el cuaderno o la carpeta. Y acá, esto que copiaste, ¿te acordás? A veces hay que hacer como este recuento de qué pasó en la clase y cuando hablaron de esto, ¿de qué hablaron? Entonces ahí yo voy registrando qué es lo que pudo escuchar, qué es lo que pudo entender, cuáles fueron las cosas que más le llamó la atención, si le interesó el tema, si no le interesó. A la hora de resolver algo en un libro, en el mismo cuaderno o la carpeta, bueno, acá mira, lo resolviste de esta manera. ¿Entendiste cómo lo habías resuelto? ¿Sí? Bueno, a ver, y ahora con la tarea, y ahora no lo entiendo. Antes lo entendí y ahora no. ¿Eso puede pasar? Sí, porque yo seguí cómo el pensamiento del docente, de la maestra, del maestro, del profesor, me estaba indicando qué era lo que tenía que hacer. Y yo entendía lo que me estaba explicando, pero si lo tengo que hacer yo no sé por dónde empezar. Bueno, eso ahí ya me está dando un parámetro. Entonces, a veces, una estrategia es tratar de reconstruir con nuestros chicos, digamos, la clase. A ver, ¿qué pasó? Mira, a ver, ¿no lo habrá hecho de esta manera? Empezar a plantearlo de esta manera. ¿Para qué? Primero para identificar si tiene que ver con la interpretación, si tiene que ver con cómo analizo esa información, si la puedo asociar a algo o no, y después, bueno, si lo puedo, digamos, resolver. Entonces, esa es la primera pauta que me va a dar. Si entiende la consigna, si esto lo había visto alto. A veces los conocimientos previos por ahí no son suficientes como para entender un tema que es el tema que se está planteando. En lectoescritura, por ejemplo, es una cuestión de traducción de códigos. Hay letras que son arbitrarias, tienen determinado estilo el gráfico, pero resulta que esa letra, más allá de que tiene un nombre y se la llama de determinada manera,
Para que yo aprenda a leer, no me sirve exactamente saber el nombre de la letra, me sirve saber el sonido. Porque el sonido es el que yo voy a acompañarlo con el otro sonido de la otra letra, que lo voy a combinar, y juntos me va a resonar de alguna manera, hasta que puedo reconstruir una palabra y entender que dije tal cosa cuando estaba leyendo. Y entonces lo pude comprender. Entonces intervienen un montón de mecanismos y factores, ¿no? Donde hay que ir traduciendo. Entonces, uno puede hablar de un problema de aprendizaje cuando, a partir de un determinado tiempo prudencial, podemos decir 6 meses aproximadamente, estoy enseñando un tema o la maestra está enseñando tal tema y no hay posibilidades de poder comprenderlo o resolverlo. Entonces ahí digo, bueno, sí, ya estoy sospechando, ¿no? Porque al principio nos damos tiempo, ¿no? Sobre todo con lectoescritura, que uno tiene más tiempos, ¿no? Para ir aprendiéndola. Pero bueno, pasa el tiempo, volvemos a reforzar sobre las mismas cosas y esto no pudo ser adquirido. Bueno, entonces ahí tengo que pensar, esto puede llegar a ser un problema de aprendizaje. Entonces necesito saber qué alternativas hay, de qué otra forma esto se puede aprender. Identificando bien, bueno, hoy digamos, hay un poco más de conocimiento también de cómo funcionan distintas partes de nuestro cerebro que tienen distintas funciones. Entonces, bueno, ahí también podemos como particularizar un poquitito más. En esos casos, ¿cuáles pueden ser los problemas? Nosotros conocemos la dislexia por el caso de Ezequiel, pero ¿qué otro tipo de problema puede haber? O sea, trastorno de atención. Sí, puede ser dificultades en la atención o una atención muy selectiva. Claro, hay un montón de... Hay muchas problemáticas. Muchas. En realidad, por eso... No, digo, por lo menos conocer las más frecuentes, porque a veces el problema lo detecta la escuela, pero sí. En otros casos no. En nuestro caso, jamás la escuela nos dijo, nos parece que se quiere, pues fuimos nosotros los que lo detectamos y después fuimos a la escuela. Entonces, por ahí no la escuela porque no está avisada o no se da cuenta y tenemos que darnos cuenta a los padres, ¿no? ¿Cuáles son? Si se angustia una nena, un nene, un chico, ¿no? A la hora de aprender es porque algo está pasando. Ese es, por ejemplo, un factor, un indicador de que algo está pasando. Se angustia o a la hora de hacer las tareas no puede resolverlo. No puede resolverlo y por más que... Y en algunos casos hay chicos que realmente se esfuerzan y que se ponen y lo intentan y no pueden. Bueno, identificar, bueno, ¿qué pasa? Por ahí no puedo darme cuenta exactamente qué pasa. Bueno, esto que yo estoy viendo acá en casa, ¿la escuela lo ve? ¿De qué manera puedo resolver este tema? Y por ahí, bueno, ahí tener algún encuentro con la maestra, con el maestro, para ver qué es lo que está viendo y cómo lo puedo ayudar, ¿no? A veces la escuela me puede dar herramientas, el maestro, la maestra, ¿no? El psicopedagogo, la psicopedagoga pueden decir, bueno, mira, vamos a mirar un poquitito más de cerca, vamos a probar de esta manera, a ver si de esta manera puede entenderlo mejor este tema, si de esta manera puede resultar más efectivo. Sí, hay situaciones que tienen que ver con áreas específicas, por ejemplo, matemática, chicos que pueden tener habilidades en otras áreas, pero en matemática no pueden. Su karma. Sí, sí, porque es otra lógica, es otra forma de pensar. Claro. Es otra forma de pensar. Entonces, intervienen distintas áreas también para pensar, inclusive áreas así del cerebro, ¿no? Mi karma era inglés. Yo en matemáticas pero estaba bien. Pero vos aprendiste inglés, sí, yo no. A los sopapos aprendí inglés, pero... No, pero ahí debo, por ahí lo que uno ve, porque en nuestro caso, bueno, lo contamos porque por ahí alguien se siente identificado, no importa la problemática en sí, había una problemática, ¿no? Había algo que estaba sucediendo. Nosotros averiguamos, yo fui a un lugar para que le hagan unos estudios, a veces los papás retrasan, vos ves que primer grado, bueno, no me di cuenta, segundo veo algo, tercero, y ya están en secundaria, ¿no? Y pasan una angustia, esto que decimos, pasan año tras año angustiados, y estos papás se niegan a hacer un diagnóstico, como que un diagnóstico sea algo malo. Sí, lo que a veces uno ve es mucha pasividad en los padres, claro. esto, ¿no? Porque la escuela se encarga, y si no me lo dicen de la escuela... O es el burro, o hay un maltrato, no a propósito, pero te das cuenta, al final, nada, vos no podés, o sos un vago, y el pibe no puede más, o sea, no es que no quiere, y me pasa bueno, descubrir muchos adolescentes, o con Debo hemos tenido un caso en común que no sé, o a veces no se dan cuenta, o mismo el colegio no detecta, pero cuando vos le decís, bueno, vamos a hacer algo más, no quieren, se resisten. ¿Por qué pensás vos a veces que el papá por ahí se puede resistir a
Porque aclaremos, un diagnóstico no determina a tu hijo. Yo con Ezequiel decíamos, tenés un superpoder, la dislexia es tu superpoder porque es tan creativo. Es algo que... Porque uno no lo ve como una disfuncionalidad, claro, sino como todo lo contrario. distinto que Exacto. tiene una neurona posicionada de forma distinta como la tengo yo, nada más. Claro, ¿no? que es verdad que hay otras problemáticas que son diferentes también y que por ahí le cuesta mucho al papá porque hay mucha pelea a veces para estudiar. Pero bueno, ¿cómo podemos hacer ahí, no? ¿Cómo podemos orientar a este papá que no tenga, o mamá, que no tenga temor de buscar ayuda, digamos? El tema es que el temor que uno puede entender que puede nacer, podemos decir, legítimamente de la impotencia, del desconocimiento o de la contrariedad. Yo veo que mi hijo resuelve estas cosas también, entonces yo me doy cuenta que es inteligente. Si veo cómo maneja la tablet, ¿no? Esto es clásico, ¿no? Si veo cómo se maneja jugando este videojuego, ¿cómo puede ser que esto otro, no? No, entonces es porque no quiere, ¿no? Sí, eso es común. Pero creo que la plataforma de que un papá o una mamá se animen, no a catalogar, no a rotular al hijo, porque eso sería lo primero, sino a tratar de abrir el panorama y decir, bueno, a ver, algo evidentemente puede estar pasando, ¿no? O evidentemente, o algo podría, ¿no? Como una primera hipótesis, algo puede estar pasando. Primero, averigüemos qué es lo que pasa. Segundo, vamos a proveerle lo que está necesitando. Por eso necesito identificar qué es lo que pasa, para proveerle lo que está necesitando. Porque si no, lo que le estoy transmitiendo es, tenés que ocultar, en todo caso, tenés que disimular, tenés que buscar la manera de que te vaya bien, ¿sí? Sin que nos hagas poner mal a nosotros, porque si ese lenguaje está, si esa comunicación está, lo que se recibe es, no hay lugar para el error, no hay lugar para la equivocación, no hay lugar para el no entender, no hay lugar para el... y la realidad es que cuando los chicos pueden recibir la ayuda pertinente que están necesitando, se vuelven muchas veces, desarrollan habilidades que los hace súper resilientes y terminan a veces mucho más fortalecidos que un chico que no tuvo un acompañamiento personalizado. Que por ahí es una cuestión transitoria. Sí, totalmente. A veces es una estrategia y por ahí no es nadie externo, simplemente por ahí es una estrategia de haberlo visto con el docente o con el psicopedagogo de la escuela, y armar ahí una hipótesis, ¿no? De ver de qué es lo que está sucediendo, identificar qué es lo que está sucediendo. Pero creo que lo primero es el permiso para entender qué es lo que sucede y segundo es la disposición, sobre todo del corazón, de decir, bueno, aunque yo no entiendo exactamente qué es lo que pasa, si mi hijo necesita algo, vamos a averiguar qué es lo que está necesitando. Claro. ¿No? Y eso es lo que le va a dar también ánimo a un hijo, a una hija, de decir, bueno, mira, ahora me animo a tratar de mostrarte qué es lo que me cuesta, qué es lo que no entiendo, en vez de hacer todo lo contrario, que es reforzar y decir, mira, tengo que ocultarte lo que no entiendo y dibujarla para que me aceptes, porque si la aceptación está en juego es un problema. Claro. Sí, porque tenemos que pensar que en todo este tema del aprendizaje, nuestros hijos se van desarrollando, ¿no? A veces no es un momento, a veces es algo que va a ser para toda la vida. Sí. A veces son momentos emocionales, ¿no? Que decís, bueno, un momento emocional puede frenar el aprendizaje. Y es una cuestión emocional, que una vez que se resuelve eso, es como que todo lo que había adquirido se pone en escena y parece que como que no perdió ese tiempo, ¿no? Pero poder por ahí a los papás, yo me acuerdo que cuando venía del cole, ese segundo grado él llegaba y yo, tenés que hacer la tarea, no iba a doble escolaridad. Porque yo, mi cabeza cuadradita era, cuando uno llega del colegio, ¿qué hace? Toma la leche, hace la tarea. Y me acuerdo que una psicopedagoga que habíamos empezado como a investigar, porque algo veíamos, que algo nos hacía un poco de ruido, me dice que cuando llegue juegue. Me dice, él no tiene que hacer la tarea, que juegue. Y vos decís, parece una pavada, pero solo el hecho de que él empezó a jugar, él, estaba más tranquilo, y después la tarea por ahí la hacíamos en 2 minutos, ¿no? Ahí entendimos que por ahí ese primer colegio que fue, no era por ahí el colegio adecuado porque eran muchas horas para él, claro, ¿no? Y después fue otro cole orientado al deporte que fue espectacular, ¿no? Entonces, bueno, como uno en esto de ir acompañado por un otro, que sabía sobre, en ese momento no teníamos ni idea ni por ahí que tenía, pero favoreció su estima, favoreció el sentirse bien, esto que decías vos, a veces se pueden enojar, me acuerdo que él había momentos se enojaba porque no le salía, porque no era la manera, ¿no? Nos hicimos mucho más creativos nosotros en el acompañamiento, en este caso con ese. Pero ustedes
parten de una plataforma que es la plataforma del amor, del interés por él, y eso es vital. No siempre eso está. Y es importante saber qué lugar tiene un hijo o una hija para cada uno de nosotros también. Es decir, y qué plataforma le brindamos. Es decir, cómo fueron esos juegos previos antes de la escolarización, ¿no? Y también no solo el crecimiento en función de poder mostrarles opciones para elegir, ¿no? Poder mostrarles estilos de juego, poder mostrarles divertimentos, sino también hacerlo crecer en compromisos y responsabilidades. ¿Por qué? Porque si desde chiquititos aprenden a tener, ustedes por ejemplo les contaban recién que habían organizado una rutina. Bueno, hay un momento para hacer la tarea, hay un momento para ir a hacer deporte, hay un momento, eso es un orden. Y ese orden ya está internalizado y permite organizar muy bien las cosas que hay que hacer. Porque cuando uno está en un orden es más fácil poder producir. Pero además de eso, que eso es una plataforma que la garantizan los papás, ¿no? Hasta que por ahí después los chicos crecen y dicen, no, yo ya sé lo que tengo que hacer y lo hacen solo. Pero primero eso tuvo que haber estado dado por los papás, ¿no? La estructura, la organización, pero junto con la motivación también el crecimiento en la responsabilidad y en los compromisos y en pequeñas cosas, ¿no? Es decir, si yo le voy enseñando a atarse los cordones, si le voy enseñando a guardar los juguetes, parece que no, pero tiene mucho que ver con el aprendizaje. ¿Por qué? Porque le estoy validando. Mira, vos podés ordenar, vos así como podés jugar y desplegar, también podés volver a poner cada cosa en su lugar y que las cosas tengan un orden. Entonces hay un registro de que uno va creciendo con un orden también. Y eso permite un montón en términos de aprendizaje. Son cosas muy pequeñas que tienen que ver con la crianza, pero que facilitan un montón, ¿no? Si a veces hay chicos que tienen dificultades para aprender, pero no porque tengan, digamos, a nivel madurativo o a nivel cognitivo o a nivel, digamos, podemos decir, neurofisiológico alguna dificultad, ¿no? Hay chicos que son muy selectivos porque aprendieron a hacer lo que ellos querían. Claro. Y no fueron enseñados en que hay otras cosas que también que hay que hacerlas, ¿no? Y que son buenas para uno. Entonces, por ejemplo, poner la mesa es una cuota de confianza, ¿no? El papá, la mamá le está dando, ¿no? Vos pones la mesa, le está dando una responsabilidad. Y poder vivirla como que, bueno, mirá, pusiste la mesa, mirá, resolviste esto, mirá, resolviste. ¿Qué otras cosas los chicos resuelven más allá de lo escolar que los posiciona en un lugar de confianza, en un lugar resolutivo, donde ellos pueden, ¿no? Saber que pueden hacer cosas y que las pueden hacer bien y que pueden resolverlas no solo para sí y que les dan placer así, sino para el otro también, ¿no? Sí, sí. Ahí pensaba, Debo, que mencionabas la importancia del interés, la presencia, el amor de los padres. Aprender también a chequear nosotros los padres el desempeño escolar de nuestros hijos, su rendimiento, como una especie también de termómetro o alarma de si les puede estar pasando algo a nivel emocional, ¿no? Que recién decía, vale, no sé, un chico en 4º grado que viene con un rendimiento escolar bueno, no sé, promedio 7, 8 en cada materia, que de repente, no sé, para junio de su 4º grado, un 3, un 2, un 4, bueno, ¿a qué responde eso? ¿Te está pasando algo que por ahí tiene que ver con él o tiene que ver también con la escuela? No sé, justo la maestra de 4º grado es una bruja o nada, no empatizaron y está atravesado y nada, no importa nada, que suele pasar eso también, ¿no? El perfil del maestro. Pero la importancia de como padres también usar esto, el boletín, por mencionar algo objetivo, ¿no? Pero estar atentos, ¿no? Porque a veces no miramos, sí, bueno, bajó 5 notas sus promedios, algo está pasando, ¿no? Y charlarlo, hablar, ¿por qué? No desde la exigencia, ¿no? ¿Por qué bajaste el rendimiento? Claro. Los chicos pasan muchas horas en la escuela y es importante que sepamos cómo las pasan. Es muy importante, desde el punto de vista emocional, como decís, y desde el punto de vista de qué les está habilitando, ¿no? La escuela, a hacer cómo, qué lugar les da, ¿no? Hay maestros que potencian el aprendizaje de una manera fabulosa, donde los chicos realmente se sienten protagonistas de aprender, porque también está esto, ¿no?
¿Para qué voy a aprender y para quién voy a aprender? ¿No? ¿Por qué es importante que me vaya bien en la escuela? ¿Y qué es que me vaya bien en la escuela? Claro. Sí, sí. Preguntarle respecto a los compañeritos también. Sí. Porque a veces lo que altera, ¿no? Venían bien y de repente un compañerito nuevo que es la piel de Judas, que le hace la vida imposible, o el bullying, o cuestiones así que... O le quitó, como algunos chicos piensan, ¿no? Me quitó a mis amigos. Sí, sí, Vino y ya mi amigo quiere estar con él o con ella y conmigo no. Y... Sí, es cuando por ahí como papás nos ponemos del lado de que en el aprendizaje solamente hay una partecita del cerebro que es el coeficiente intelectual. Nos olvidamos de todo el resto, nos olvidamos de las 7 inteligencias que hoy se hablan, que no vamos a poder desarrollarlas acá. Nos olvidamos que esa personita como un adulto tiene emociones, que como se alegra también sufre, también está triste, que por ahí le pasan cosas, ¿no? También hemos visto casos de abuso que después se ven afectados a rendimiento y pasan por alto y nadie se dio cuenta. O cuestiones en esta pandemia que fallecieron tantas personas, a veces la muerte de un ser querido hace que esa persona esté totalmente desorientada y que ese año por ahí le vaya pésimo, y es más, hasta repiten pobres, y es una cuestión de que nadie en el colegio se dio cuenta que estaba angustiado por la muerte de ese papá, de esa mamá o de un ser querido. Entonces, bueno, entender como papás esto, que ningún nene va a hacer nada a propósito. Yo siempre digo, tenemos que verlos como Dios los ve, a nuestros hijos, ¿no? A aquel que estamos por ahí siendo cuidadores, de poder ver su potencial, que todos son perfectos, que todos, perfectos en Dios digo, ¿no? Que todos tienen eso diferente, eso que resalta de otro, porque va a ser parte después de su propósito. Y cuando nosotros podemos ver a nuestros hijos más allá de ese coeficiente intelectual que sirve para una materia que no sirve para la vida, porque por ahí uno va a ser artesano, el otro va a trabajar en la bolsa, el otro, no sé, va a ser policía, y hay tantas cosas diferentes que vamos a hacer. Pero cuando los papás pueden darse cuenta que ese hijo no lo hace a propósito, que no lo hace en contra tuya, mamá o papá, que no tiene algo en contra de vos, sino que le están pasando cosas, que por ahí otros que no es que le pasan cosas, sino que hay una dificultad y que solamente es darnos cuenta y decir, ok, como yo a ese le decía a ese, mira, la falta de ortografía te la van a poner un 1 siempre, olvídate, vamos a intentar. No es un problema para nosotros la falta de ortografía, porque justo con la dislexia una de las cosas que a veces sucede es que les cuesta entender eso. Ahora, si para mí eso significa que es lo peor, yo lo voy a estar hostigando continuamente, sos poco inteligente, sos un vago. Y también esto de cuando lo vemos con los ojos de Dios, lo que decimos sobre ellos, ¿no? Eso es fundamental. Eso creo que, nada, cambia, ¿no? Lo que vamos a decir sobre ellos. ¿Cómo le vamos a hablar a ellos? La pregunta no es si está aprendiendo o no está aprendiendo, sino cómo. ¿Cómo puede aprender? ¿Cuáles son las vías más facilitadas para que aprenda? Hay chicos que tienen una memoria visual importantísima. Bueno, hay que aprovechar esa ruta visual. Otros más la auditiva. Entonces, a través de las explicaciones empiezan a asociar y ya se recrean toda la situación en su mente. Recuerdo cuando le hacía los resúmenes a ese con dibujitos. Tuve que encontrarle la manera para el cuadro, que le quede. Claro, no, lo contamos no porque seamos ni super papás ni nada, porque fue un aprendizaje constante nosotros y de crecimiento. Porque fue a mí me rompió la cabeza. O sea, ese día de hoy que Ezequiel dobla la ropa y dobla la ropa de una manera que yo digo, ¿cómo se te ocurrió doblar la ropa de esa manera? Porque a mí jamás me hubiese ocurrido, o sea, me saca... Eso es lo que tiene que suceder en un aula, que pueda haber esa riqueza, esa multiplicidad, ¿no? de posibilidades. Eso sería fabuloso. Que te escucho en eso hay que trabajar un montón. Sí. Y mira, hay algo que creo que es fundamental para los papás, que por nosotros nos favoreció mucho, el ir al colegio no en son de guerra, sino en son de paz. Porque por ahí esa docente no sabe tampoco lo que le está pasando o no sabe cómo abordar, porque no todos los docentes se hacen especialistas o no todos los docentes saben. Entonces, cuando uno va en esto de, bueno, contame vos qué ves, sí, te cuento yo qué veo. Yo me acuerdo que a veces iba con la computadora y le explicaba a la señora Lore, me acuerdo, de 6º grado, que quiso estar en 7º con él y estuvo en 6º y 7º. Lore, mira, esto es. Y ella empezó a investigar, empezó a estudiar y pidió el cambio, pidió estar con él en 7º grado. Entonces, no siempre vamos a tener que cambiar de cole por cada maestro que nos toca, sino a veces es explicar, y aun cuando les toca para un maestro desfavorable, podríamos decir, podemos hacerlos resilientes, ¿no? Podemos enseñarles que le va a tocar un jefe así por ahí, que va a tener un profesor en la facultad que va a ser de esa manera. No todo es, sería como favorecer lo que va a venir después, decir, bueno, mira, a pesar de que esta maestra no va a entender, no te preocupes, va a haber muchos que no te van a entender, vos tenés que saber quién sos,
¿no? Vos tenés que ser quien sos en Dios, tenés que entender tu riqueza, cuáles son esas posibilidades que tenés, y hay gente que no te va a entender. Es así también, ¿no? Sí. No porque es una mala persona. No, pero es cierto, hay docentes que no entienden cómo, hay algunos chicos o adolescentes que no entienden si lo explicaron. Claro, lo explicaron de una manera en que ellos lo entienden, no significa que el otro lo tenga que entender de la misma manera y no significa necesariamente que tiene un problema de aprendizaje. Exacto. Debo, se nos fue la hora ahí, voló. Está re interesante el bueno, tema. No desesperen, ahí papá, No, mamá, sí no. se puede. ¿Qué consejo? Dejémosle un consejo que dé. Un consejo final para ¿Qué los le diría padres, a estos a papás ver. que nos están viendo, o docentes también? Creo que aprender a transitar el no saber de los papás es un ejemplo para los chicos. Es un ejemplo de que puede tolerarse el no saber, que puede tolerarse el, bueno, no sé, pero vamos a averiguar de qué se trata esto. Y vamos a ver cuál es la mejor manera para que puedas aprender, porque aprender vas a aprender. Lo que tenemos que descubrir es cómo. Ese sería, creo que, el mayor, por ahí, consejo, ¿no? Esto, que los chicos no desarrollen miedo, sino al contrario, ¿no? Que lo tomen como un desafío, ¿no? Que se puedan desde chiquititos esforzar y sentirse que pueden ser valientes porque tienen una mamá, un papá, alguien que está con ellos, que los valida, que ellos son mucho más que una calificación que reciben. Sí. Aprendamos juntos sería, Sí. digamos, el resumen. Sí. No es andar a aprender y No. aprendamos juntos No. y que el Señor nos enseñe a los padres a aprender a la par de nuestros hijos. Bueno, gracias Debo, Gracias, es un lujo Debo. de verdad tenerte La vamos acá a volver con a tener, nosotros. porque imagínate. Obvio, hay tanto para hablar de este tema. Bueno, saludos ahí a Claudio, a la Gracias, familia, qué de gusto. verdad un honor y bueno, Gracias. nos vemos próximo miércoles, nuevo encuentro de la Escuela de Familia. Chau.